Hola, ¿qué tal? Se me nuestro video. Bueno, pues en este video realmente es casi lo mismo que el anterior de la misma práctica que tuvimos, porque en esa práctica tenemos que hacer algo similar, solamente agregándole dos sencillas cosas, que es la de, le vamos a agregar una opción extra, que es la de cómo hacer un cálculo matemático para que un número se eleve a cierta exponente que nosotros le asignemos. Y tenemos que hacer que el programa fuera más sencillo usar o aplicar la función o aplicar funciones. ¿Qué quiero decir con aplicar funciones? Bueno, pues es casi como aplicar ciertos criterios como para que eso se cumpla cada que nosotros los llamemos para que se ejecuten. Les voy a explicar más o menos cómo funciona este programa. Bueno, pues yo aquí ya tengo el programa ya hecho. Realmente pues no, yo esperaba hacer menos líneas, pero realmente pues no pude porque hubo un proceso en el cual me confundí algo, así que les voy a explicar más o menos cómo lo hice yo. Bueno, pues como siempre les he dicho, comenzamos principalmente incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar. En este caso vamos a incluir otra biblioteca extra, que es las de hashtag include mat.h, que quiere decir esta biblioteca. Pues esta biblioteca es para hacer cálculos matemáticos muy complejos, ya sea cosenos, sean tangentes, sean arcotangentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los senos y también las exponentes, pero no tiene procesos aritméticos muy sencillos como las sumas o restas, eso sí no los incluye. Solamente incluye procesos muy, muy complicados para hacer. En este caso voy a enseñarles también una nueva opción que es el de declarar variables globales. ¿Qué quiero decir con variables globales? De que estas se van a declarar justamente antes del in main. Esto para que el sistema lo interprete como que se va a utilizar esa variable global en todo el proceso. Por ejemplo, si nosotros la declaramos dentro del in main, estamos declarándola como una local, o sea que se va a utilizar en ciertas partes, pero aquí en global se va a utilizar en todo el programa. Eso es lo que quiere decir la variable global. Nosotros como que aquí en esta ocasión, ¿cómo se dice? Declaramos todas las variables en globales por lo mismo de que se van a utilizar en todo el proceso del sistema. O sea, ya van a estar cargadas predefinidamente, por así decirlo. Comenzamos aquí declarando todas las variables, en este caso void suma, float x más float y. Estamos diciéndole que va a ser un void suma, o sea que estamos declarando que el void es un carácter vacío, por así decirlo. Y dentro de los paréntesis estamos diciendo que esto va a ser un parámetro. O sea, nosotros para poder crear una función necesitamos un criterio y necesitamos un parámetro. En este caso va a ser el void, para aclarar que es por decirlo vacío, nuestro nombre de la función que suma y los parámetros. En este caso estamos diciendo que el parámetro para suma tiene que ser variable flotante x y variable flotante y. Lo mismo para la resta y multiplicación, división y exponente. Va a ser lo mismo para todas estas. Ya que estamos declarando una función, una variable de una función de carácter vacío. ¿Por qué? Porque no le estamos dando ningún parámetro. No le estamos dando ningún parámetro y eso quiere decir que pues no va a ser libre, por así decirlo. También tenemos las variables float, num1, num2, base, EP. Eso está diciendo que van a ser variables que son de tipo flotante, que no importa que sean con decimales, o pues en decimales, números enteros, no realmente no importa, las puede manejar perfectamente y maneja un número de 8 bits de 8 espacios para poder cargar los números, todo eso. Pero, como siempre les he dicho, vamos a comenzar programando abriendo nuestro código principal que es in main. Dentro del in main vamos a declarar una variable local. ¿Cuál es la variable local que vamos a utilizar aquí? Es la op, que es opción int op. Int op va a ser de tipo entero. Estamos diciendo do que va a ser este proceso, el cual es el del menú principal, como siempre se los he mostrado, que va a desplegar en pantalla la opción 1 que resta, la opción 2 que es suma, la opción 3 que es multiplicación, la 4 que es división, la 5 que es potencia, la 6 que es la de salida del programa, cada una con un salto de línea para que no se amontonen. Y vamos a asignarle un valor al teclado, por así decirlo, que va a ser la entrada del teclado, que vale el valor que nosotros le asignamos aquí. Como siempre les he dicho, vale la entrada del teclado y va a guardar esa entrada en la variable op, que es de tipo entero. Después de esto, como siempre, se va a borrar la pantalla cuando seleccionamos una opción para que no se amontone todo el desplegarse en la pantalla. Vamos a utilizar, como lo hemos utilizado en los últimos programas, el switch para asignar distintos casos. Al momento de asignar distintos casos, pues
En este caso es muy diferente al video anterior, porque aquí estamos primero, ¿cómo les puedo decir? Vamos a asignar los casos, después de los casos vamos a asignarle las variables que se van a llamar al proceso. Porque sí, también se pueden definir variables para el de funciones y se pueden llamar estas mismas funciones para que ejecuten su debida tarea. En este caso aquí les voy a explicar, el switch off es para, pues obviamente para definir los casos posibles que van a ocurrir si nosotros seleccionamos cada una de estas opciones. Aquí le estoy diciendo que mientras la opción sea mayor a 0 y menor a 6, va a ser este proceso. Va a ser todo este proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no cumple con este parámetro que nosotros estamos aquí en esta parte de aquí, no va a ser ese proceso. Así como que no lo va a hacer, pues sí, va a ser lo siguiente. Miren, les voy a explicar. Compilo, como siempre les he dicho. Ya cargó. Pues ese while sirve para darle la instrucción de que si no se cumple este parámetro se va a repetir la misma instrucción indeterminada número de veces. O sea que si yo le doy un 8, el 8 pues no lo acepta porque no está en los parámetros que necesita. Si yo le doy un 1, me va a arrojar directamente la opción 1, que es la suma. Ahorita les explicar cómo funciona esto. Bueno, aquí tenemos los casos correspondientes a cada opción. El caso 1, pues es la suma. Aquí le está diciendo que voy a desplegar en pantalla una opción que suma. Salto de línea. Y aquí estamos justamente aquí para nosotros llamar... les voy a explicar antes. Bueno, pues para nosotros poder asignar una función necesitamos tener un parámetro, necesitamos tener el nombre de la función y el tipo de función que va a representar. ¿Cómo que el tipo? Bueno, pues en este caso puede ser float suma, void suma. Void significa que está vacío, que no va a regresar un valor. También está el int suma, que es un valor de tipo entero, que va a regresar un valor de tipo entero. Está el float suma, que puede ser, supongamos, va a regresar un valor de tipo flotante. Eso me quiero dar a entender con que vamos a asignar el tipo de función que va a representar. Después del tipo de función, nosotros tenemos que asignarle un nombre a esa función. En este caso, yo le puse suma a la primera, a la segunda resta, a la tercera multiplicación, a la cuarta división y a la quinta exponente, y a de datos, y ya. Eso es lo que quiere dar a entenderse con el nombre de la función. Después del nombre de función, entre paréntesis, sigue los parámetros que va a seguir esta función. ¿Cómo que los parámetros? Bueno, pues va a ser como si lo vamos a asignarle un número de caracteres que tiene que cumplir. O sea, que tiene que ser, por así decirlo. En este caso, los parámetros es de que la variable X tiene que ser flotante y la variable Y tiene que ser flotante también. No importa qué tipo, bueno, aquí en este caso yo le puse X y Y, puedo ponerle A o B, puedo ponerle 1 o 2, puedo ponerle cualquier cosa, no importa realmente con que tenga que coincidir al momento de llamar a la función, tiene que coincidir todo. Como siempre, cuando declaras algo, al momento de que tú quieres llamar a eso, tiene que coincidir con la declaración, porque si no, no va a funcionar, te va a marcar error. Bueno, aquí le estoy diciendo que el caso 1 va a desplegar en pantalla una opción que se llama, va a desplegar en pantalla el siguiente texto que la de suma. Vamos a entender que posiblemente pues, es la opción de suma. Después de ahí nosotros para poder llamar a la función necesitamos la siguiente sintaxis, que es el nombre de la función, abrimos paréntesis y cerramos con punto y coma. Cuando no está abierto con punto y coma significa que es una función, que estamos haciendo una función. Cuando la tenemos cerrada con punto y coma significa que estamos llamando a la función. Es una función tipo vacía, en este caso pues el datos, pues va a llamar la función datos. Aquí va a llamar a la función suma, número 1, suma 2. En este caso nosotros estamos asignarle dos valores a lo que viene siendo X y Y. Por eso 1 y 2, 1 y num 2. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tecleemos cuando registremos los datos en estas variables, pues tiene que guardar una variable, por eso le pusimos número 1 y número 2. Después de esto, pues obviamente el programa se va a pausar. Después de pausar, nosotros al pulsar una tecla se va a borrar. Y si eso se cumple, pues obviamente se va a romper este ciclo, por así decirlo. El 2 es prácticamente lo mismo, pero con la opción de resta. El otro es lo mismo, el 3 también es lo mismo, el 4 es lo mismo. Desplegamos mensaje en pantalla, nos arroja la opción de datos, llamamos a la opción de datos en la función de datos, y después llamamos a la función de división y todo eso.
el de code exponente. Aquí es cuando aplicamos, en el code del exponente es cuando aplicamos nosotros la biblioteca que es para elevar números a una potencia. El que les muestro, en este caso, digamos que es ¿cuál es? Es la 5. Bueno, en la opción 5 o en el caso 5 nosotros estamos representando con un code para que nos dé entender que estamos en la opción de exponente, ¿no? Vamos a llamar a la función datos para que esta empiece a correr su función. Cuando la llamamos va a empezar a correr su función, mientras no la llamemos no va a correr nada. ¿Por qué? Porque no está siendo llamada. Después de aquí vamos a llamar a la función del exponente, obviamente registrando las variables en su respectivo, bueno, los datos en su respectiva variable. Va a ser lo mismo, se va a pausar, se va a borrar, se va a romper. Después, justamente aquí nosotros estamos dándole estamos asignando los casos. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos hacerlo de la diferente forma. O sea, después del caso, nosotros poner todo junto como code, multiplicación, code, ingresar valor 1, sin valor 1, code, ingresar valor 2, sin ingresar valor 2, multiplicación es igual a valor 1 por valor 2. Es realmente lo mismo, no es que nosotros estamos haciéndolo en diferentes partes. Ya sea que lo podamos hacer primero nuestra estructura principal y después nuestras funciones a llamar. Realmente es prácticamente lo mismo. Nada más que la principal funcionalidad de estas estructuras es de que nosotros utilicemos un mismo código para diferentes casos, por así decirlo. O sea, para hacer el código mucho más pequeño y no ocupe tanto espacio en las líneas de texto que vamos a utilizar y todo eso, porque pues realmente pues es algo muy... O sea, podemos reciclarlo, por así decirlo. O sea, si vamos a utilizar lo mismo para 3 casos diferentes, nada más lo asignamos una vez. Así funcionan así es la principal funcionalidad de las funciones en C++. Después de esto, pues esa es como nuestra estructura principal, todo esto. Nuestros casos. Es lo principal que se va a hacer. Después de esto, más bien, antes de hacer todo esto, necesitamos declarar nuestras funciones. Nuestras funciones para, pues, obviamente declaramos función, asignamos caso, declaramos función, asignamos caso. Aquí en el while estamos diciendo que, pues, mientras la opción sea mayor a 0 y la opción sea menor a 0, pues se va a hacer lo siguiente, ¿no? Que es todo esto. Todo esto. O sea que si yo despliego, yo introduzco un valor diferente a 6 o digo, mayor a 6 y menor a 0, pues qué es lo que va a pasar de que esto, pues no, más bien, si yo despliego un valor que sea mayor a 0 y sea igual o menor a 6, va a ser lo siguiente, que es todo esto, que va a ser nuestros casos posibles. Aquí nosotros estamos declarando nuestras variables de nuestras funciones. Aquí yo estoy declarando la variable de datos. Bueno, pues como les dije, para declarar la variable de datos es lo siguiente, que es el tipo de variable, el nombre, paréntesis. Es como si hiciéramos el de inMain, o sea, nuestra función principal es lo mismo realmente, nada más que en este caso va a ser void, que es de tipo, que es una función vacía. Es una función vacía, por así decirlo. Después nosotros de poner nuestro void datos, que es el tipo de función, el nombre de la función, abrimos paréntesis y eso no lo cerramos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una función. Solamente se cierra en casos de que quieras asignar una función. Si quieres cerrar una función, tienes que cerrarlo con punto y coma. En este caso, pues yo le estoy asignando la siguiente instrucción a mi función, que es code, va a ingresar el operando 1, va a esperar el mensaje, el ingresar el operando 1, va a leer por teclado el valor que nosotros le asignamos y lo va a guardar en la variable num1. Y va a ser lo mismo con el operando 2. Justamente esto es lo que yo estoy dando a llamar aquí en esta parte de datos. O sea que si yo pongo el caso 5, me va a aparecer el exponente 5, va a llamar a la función de datos y me va a aparecer lo siguiente, que es toda esta serie de instrucciones que está aquí. Es lo mismo, me va a aparecer eso. Me va a aparecer eso y así va a pasar con todos los demás. En el void datos expost, yo estoy aquí en el que los datos del exponente van a ser los siguientes: ingresar base, ingresar exponente que se va a elevar la base. Aquí no me le puse exponente que se eleva la base, le pongo ingresar. Ingresar.
exponente que se le da a la base, va a leer por teclado la variable de la base que vamos a acordarlo en el siguiente variable que es EP. En el de void suma va a ser lo mismo, nada más aquí cambiamos. Aquí yo tuve un pequeño percance, cual no pude realmente, no supe cómo, pero voy a tratar de solucionarlo para en un futuro, en un siguiente video, yo demostrárselos y este código hacerlo mucho más pequeño. Bueno, pues aquí en la función de suma, estamos diciéndole que la suma, el valor de suma va a ser vacío, por así decirlo, y vamos a asignar el parámetro que es float x y float y. Eso quiere decir de que x va a ser de tipo flotante y y va a ser de tipo flotante también. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que float suma, el resultado de estas dos, de que de x y y, va a ser, pues obviamente, tipo flotante. Después de esto, pues vamos a poner la carcasa donde se va a hacer, donde va a estar asignado el resultado final, donde se va a desplegar. Bueno, yo lo que quería realmente hacer en este programa es de que nada más utilizar solamente una carcasa y desplegar el valor ahí, pero realmente no me salió. Voy a ver cuál fue el problema para solucionarlo y demostrárselo a ustedes en el siguiente video y puedan hacerlo y esto sea un poco más pequeño. Bueno, aquí en el valor de suma, pues yo estoy diciendo que cuando nosotros queremos llamar a la función de suma va a ser lo siguiente. El variable de suma va a ser igual a x más y. Es todo. Nosotros ingresemos los datos de x y y se van a guardar en x y y. Y se van a guardar aquí. Que es en num1 y num2. Aquí está. La variable suma va a ser número 1 y número 2. Se van a guardar en estas variables. Así va a quedar. Se va a desplegar la carcasa. Lo mismo va a pasar con la resta. Va a ser lo mismo. Pero en este caso va a ser con el cálculo de x menos y para que se realice. Cuando la multiplicación va a ser x por y, el de división va a ser x entre y, el exponente va a ser exponente POW x y, en este caso, pues por decirlo, la siguiente síntesis de POW funciona de la siguiente manera. Sí, pero aquí estamos asignando nosotros el exponente va a ser igual a POW x y y. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que nosotros el POW sirve para elevar números a un exponente. El primer término que tiene que colocarse es el de la base, el segundo es el de exponente. Y se va a desplegar, aquí estamos nosotros indicándole que se va a poner aquí en esta parte de aquí el resultado del exponente. Voy a demostrarles cómo funciona esto, para que puedan observar. Me está tardando algo en cargar, ya me cargó. Y se despliega, les voy a mostrar parte por parte qué es cada cosa. Realmente fue un programa muy extenso, casi 300 líneas, pero el propósito principal de esto era reducirlo lo menos posible. Si hubiéramos hecho solamente una carcasa, lo hubiéramos reducido como a mínimo 200 líneas de código, pero realmente no pude llegar con ese propósito. Hice el propósito de saber usar las funciones y llamarlas, pero no hice el propósito de querer hacer el código más pequeño. Eso sí realmente no me salió, pero voy a ver cuál fue el problema para yo después poder arreglarlo. Les iba a demostrar cómo funciona cada cosa. Bueno, en este caso pues me está diciendo que el menú principal es esta parte de aquí, esto está de aquí. Nosotros le damos un valor a cada un valor correspondiente de estos, el 1, pues me va a aventar al caso 1 que me está esperando en pantalla el siguiente texto que suma, ingresar operando 1. Aquí es cuando yo estoy diciendo que voy a llamar a la función datos, que es la que se encuentra aquí, y me aparece justamente esta de aquí. Realmente es lo mismo, la estoy llamando. Cuando ingreso un operando, aquí justamente en esta parte de aquí, cuando ingreso el operando, me va a decir que va a leer por la entrada de texto y lo va a guardar en la variable que es num1. Y le quiero ingresar el 5 y en la variable 2 quiero ingresar el 3. El 3. 5 más 3 son 8. Justamente aquí cuando esto pasa, de que después de que yo pido los datos, aquí de que me piden los datos, me va a llamar la función que suma. Cuando llame la función suma, va a ser lo siguiente. Suma es de tipo flotante, es igual a x más y.
Aquí estamos dándole como por decir una referencia de cómo va a sumar los valores. Cuando ingresemos el número 1 y el número 2, pues probablemente va a ser, un número 1 va a ser X y el número 2 va a ser Y. Y después vas a desplegar la carcasa en el, ¿cómo se dice? Aquí en el compilador, mire, salió, me está diciendo que puse un tecla para continuar y me regresa al menú principal. Con la resta es lo mismo, la resta pues quiero poner 8 menos 6. Todo es 2. Hace prácticamente lo mismo que al principio que ahorita de la suma. Va a ser lo mismo en todas las demás, igual el exponente, también división y multiplicación, va a ser realmente lo mismo. Multiplicación es 3, vamos a poner 2 por 4, me va a dar el row de 8, perfecto. División, vamos a poner la 4, ingreso operando 1, 2.2, operando 3, 3.4, me arrojó el resultado de 0.647559, es el valor correcto. Nada más aquí pues tengo que realizar esta función de que pues se recorra. Eso se me pasó por alto, pero después lo arreglo. Ahora de la potencia, que es 5, 2 el número base, operando 2, que es el exponente, 4. 4 por 4 son 16. Me dio correctamente el resultado y me regresa. Cuando yo quiero salir del programa, solamente pulso la opción 6 y se termina. Y me marca un mensaje que dice gracias, hasta la próxima. Y pues todo lo del programa. Y realmente no es tan difícil, solamente es algo tedioso y es algo que a mí se me complicó al momento de querer de llamar la carcasa para una función. Eso fue lo único que no me salió, pero voy a arreglar ese asunto. Y por este video es todo, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video y gracias, adiós.